Atención, Su Majestad el Rey. A continuación, el alcalde de Segovia, don José Mazarías Pérez, dará la bienvenida a la ciudad. Buenos días, Majestad. En primer lugar, quiero expresarle mi bienvenida y mi gratitud por honrarnos con su presencia hoy aquí en Segovia. Quiero saludar
al presidente de la Junta de Castilla y León, excelentísimo señor don Alfonso Fernández Mañueco, a la ministra de Igualdad, excelentísima señora doña Ana Redondo, al presidente de las Cortes de Castilla y León, excelentísimo señor don Carlos Pollán, al subdelegado del Gobierno en Castilla y León, excelentísimo señor don Nicanor Sen, al general presidente del Patronato del Alcázar, excelentísimo señor don Ignacio Ojeda, quien hoy nos recibe amablemente como anfitrión en esta fortaleza, a la directora de la Academia de la Historia, excelentísima señora doña Carmen Iglesias, que junto con el Patronato del Alcázar han coordinado y confeccionado el programa del ciclo de conferencias que hoy da comienzo. Al vicepresidente de la Diputación de Segovia, a los patronos del Alcázar y al resto de autoridades civiles, eclesiásticas y militares presentes en la sala, bienvenidos a todos. Es un inmenso honor para la ciudad de Segovia culminar con la presencia de Su Majestad este ciclo de conferencias, el aniversario de los 550 años de la proclamación de otra monarca, Isabel I de Castilla, en el mismo lugar del que salió como princesa para regresar como reina aquel 13 de diciembre de 1474. A lo largo de este año hemos ensalzado no solo su legado histórico, sino también su impacto cultural y simbólico en nuestra sociedad. Isabel I de Castilla, una figura clave en la unificación de España, que dejó una huella imborrable en nuestra ciudad, en todo nuestro país y en el mundo entero. Y si la reina Isabel nos dejó un legado que ha marcado la historia de España, me gustaría destacar el compromiso con los valores democráticos, la transparencia y la modernización de la monarquía que está llevando a cabo Su Majestad, nuestro rey Felipe VI. Hoy, en Segovia, en el Alcázar, en uno de los enclaves históricos y monumentales que impulsaron a la UNESCO a declarar nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1985 y testigo mudo de multitud de momentos históricos, me gustaría destacar la relación tan especial que Segovia ha tenido y tiene con la Corona de España, una vinculación que se ha ido gestando a lo largo del tiempo, desde la reina Isabel I de Castilla, que vivió y reinó entre los muros de este Alcázar, pasando por don Juan de Borbón, abuelo de Su Majestad, que nació en el Real Sitio de San Ildefonso y sirvió de inspiración para la creación de la Fundación Municipal de carácter cultural que hoy lleva su nombre. También hasta Sus Majestades los Reyes Eméritos, que inauguraron la reforma realizada en el Ayuntamiento de Segovia en el año 1998, firmando en el libro de honor, estrenado un año antes, por quien era entonces, en ese momento, Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, hoy Rey de España. Segovia y los segovianos siempre hemos tenido un especial cariño a la familia real. De hecho, hoy Su Majestad podrá conocer la obra pictórica del artista segoviano José Luis López Saura, un retrato del rey don Felipe VI que el consistorio le encomendó y que presidirá a partir de ahora el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento de Segovia. Este salón, junto con la majestuosidad de la Sala Blanca y la peculiar Sala de la Chimenea, constituyen un magnífico exponente del pasado y del presente de nuestra ciudad, que invito a visitar a Sus Majestades en una futura ocasión. Para finalizar, me gustaría agradecer al Patronato del Alcázar, al que pertenezco como patrono, el que haya tenido a bien sumarse a la conmemoración de los 550 años de la proclamación de la reina Isabel I de Castilla, no solo con su apoyo a la programación desarrollada por el Ayuntamiento de Segovia, sino también por la organización de este ciclo de conferencias. A todos los participantes, historiadores, académicos y visitantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestra ciudad. Espero que disfruten de su estancia aquí. Muchas gracias. El general presidente del Patronato del Alcázar de Segovia, don Ignacio Ojeda González Posada, dirigirá unas palabras.
Majestad, gracias por honrarnos con su presencia hoy en su alcázar. Permítame comenzar con un emocionado y sentido mensaje de apoyo a todos los afectados por la Dana y a los que tratan de paliar sus consecuencias. Este marco excepcional en el que nos encontramos ha sido Fortaleza, Alcázar Regio, Prisión de Estado, Real Colegio de Artillería y actualmente Archivo Militar y Monumento Vivo. Insigne navío de piedra, testigo de grandes pasajes de nuestra historia. Entre sus muros residieron 22 monarcas y, como saben, de él salió Isabel de Castilla para proclamarse reina. A pesar de los avatares históricos, asedios e incendios, el trabajo de los que nos han precedido y desde 1951 el del Patronato ha evitado que el Alcázar sea uno más de tantos castillos medio derruidos que hay en nuestra geografía. En el Patronato se fusionan el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial de Segovia, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa y unos excelentes e ilusionados trabajadores, sus auténticos protagonistas, que sin duda hacen que todo sea mágico. No encuentro palabras más acertadas para explicar el porqué del éxito del Alcázar que las que Vuestra Majestad pronunció en los premios Princesa de Asturias de 2023. Es con la unión, con el esfuerzo colectivo y las actitudes solidarias como se construyen las grandes obras. Esta semana conmemoramos uno de los episodios que cambiaron la historia de Segovia, de España y del mundo. Durante ella conoceremos un poco más a una mujer sin igual, visionaria de la mano de la excelsa Real Academia de la Historia, gracias al apoyo incondicional de su directora, doña Carmen Iglesias. Soy un obstinado optimista, porque tengo confianza y esperanza en el futuro. Isabel es la primera gran reina de Europa y debe inspirarnos para afrontar momentos que puede parecer que no tienen precedentes. Como dijo Mark Twain, la historia no se repite, pero a menudo rima. Quizás debamos prestar atención a las claves de las realidades históricas. Les invito, sin más dilación, a que escuchen lo que tienen que decirnos los que mejor nos lo pueden explicar. Mil gracias. Tiene la palabra la directora de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias Cano. Buenos días, Majestad, Señor, nuestro más sentido agradecimiento y alegría siempre por vuestra presencia. General Presidente del Patronato del Alcázar de Segovia, alcalde de esta hermosa ciudad de Segovia, autoridades, académicos e historiadores, queridos amigos y compañeros. Señoras y señores, es un honor estar hoy en este gran marco histórico para conmemorar los 550 años de la proclamación de la princesa Isabel como reina de Castilla y León el 13 de diciembre de 1474. Con este acto, la Corona de Castilla iniciaba su camino en la modernidad para convertirse en actor fundamental de la historia del mundo. Como es sabido, con Isabel y Fernando,
la unión personal de las coronas de Castilla y León y la de Aragón y Sicilia iba a dar lugar a una monarquía que relativamente pronto sería global y sus súbditos y habitantes dejarían huella en los 5 continentes. Van ustedes a poder disfrutar de enfoques historiográficos de gran calado y renovador, como lo exige nuestro tiempo. El propio título de estas jornadas, Entorno cultural y legado simbólico, centrados en Isabel de Castilla, sugiere la riqueza y profundidad que van a tener en las ponencias y coloquios. La Real Academia de la Historia ha apoyado con todo entusiasmo esta importante convocatoria organizada e impulsada por el Patronato del Alcázar de Segovia. Y ponemos a su disposición y a todos ustedes el portal de historia hispánica, pionero en el mundo y el primero que ha geolocalizado toda la historia hispana del mapa mundial. En el portal está integrado el diccionario biográfico electrónico, al que hay referencia en el excelente folleto que tienen ustedes de presentación de estas jornadas. Pero sí estimo que es positivo recordar esta gran herramienta del portal, pues estamos en el espacio del mundo que comienza a denominarse humanidades digitales. Son más de 50.000 personajes los que están interrelacionados en una dimensión totalmente nueva. Es la primera vez que se unen en la red los personajes con los hechos históricos en un contexto mundial, en el espacio y en el tiempo. Se ha conseguido geoposicionar, como decía, los personajes y los acontecimientos de nuestra historia común desde la prehistoria hasta la actualidad. El portal de Historia Hispánica ha geolocalizado el primer Wikidata histórico del mundo, siendo la primera vez que un país geoposiciona, como decía, la historia con más de 150.000 registros geográficos correspondientes a nacimientos, actividades, muertes, acontecimientos de la historia hispánica. Todos sus contenidos están conectados entre sí. Cualquiera de los personajes que forman parte de la época en la que van a profundizar estos días pueden encontrarlos con sus interrelaciones y lo que llamamos sus itinerarios vitales, que es muy emocionante, el saber por dónde han estado cada personaje, en qué lugares. Recuerdo que el primero que logramos hacer el itinerario vital fue Cervantes y era emocionante ver el mapa del Mediterráneo con Cervantes de un lado a otro, porque no solamente saber dónde han ido, dónde han estado los personajes, sino también con quiénes han estado y saber también de esos personajes al mismo tiempo. Y también quienes en su época o en la posteridad siguen hablando y escribiendo sobre ellos y su tiempo. El portal puede responder al quién, al qué, al cuándo y al dónde. Como decía, espacio y tiempo y protagonistas y personas que han hecho historia. No son solo los grandes hitos, que están todos claros, sino la historia de toda persona de cualquier profesión o actuación que haya contribuido a enriquecer el conocimiento de la comunidad y de lugares donde han desarrollado su vida. En este momento, el portal de Historia Hispánica
presentado el año pasado en el Palacio Real de Madrid con la presencia y presidencia de sus majestades los reyes, os reitero, señor, el profundo agradecimiento una vez más. En este momento, decía, es consultado desde 194 países por más de 25 millones de usuarios acumulados y ha recibido importantes premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos, el premio de este año, 2024, al mayor proyecto de digitalización de la Administración española, concedida por ASLAM, Asociación Nacional de Industria Tecnológica. Sus premios son los más importantes en este sector e integran 190 fabricantes y proveedores especializados en transformación digital de las grandes empresas que todos conocen, Amazon, Oracle, Zoom, Microsoft, etc. En resumen, no descanso más con esto, el mapa del mundo con una red de relaciones nunca antes mostrada es un exhaustivo sistema de referencias cruzadas. No solo se puede encontrar lo que uno busca, lo conocido, sino tener acceso a lo desconocido en un sistema de consulta fácil de manejar. Una nueva forma de contar la historia de España y de América, nuestra historia hispánica. La historia del mundo no se entiende sin la historia de España. También sobre Isabel de Castilla hemos participado en la Academia en el estudio que se ha hecho sobre la escritura de doña Isabel, que no sabíamos mucho de ello, por historiadores y filólogos, con el título De mi mano, el mi con Y, de mi mano, autógrafos de Isabel la Católica. Pero ahí cuentan, y se ha analizado, tanto cartas oficiales como cartas privadas. Una grafía que muestra su gusto por escribir de la reina, aunque expresa con frecuencia la falta de tiempo, se queja mucho. Pero en esta escritura y grafía aparece su personalidad abierta y generosa hacia los demás. Aparece esa excelencia que reúne inteligencia y bondad, y algo muy necesario también, fortaleza y voluntad. Así fue, una gran mujer y una gran reina. Majestad, muchas gracias siempre por vuestra generosidad y contar con vuestra afectuosa presencia. Muchas gracias. Y además estar en este centro, muchas gracias al general presidente, centro de una historia común a través de los siglos y al homenaje a la gran reina Isabel de Castilla. Nuestro agradecimiento y lealtad. Muchas gracias a todos. A continuación, doña Carmen Sanz Ayán, académica de número de la Real Academia de la Historia, pronunciará la conferencia Isabel de Castilla, espejo de reinas gobernantes en la época moderna. Majestad, señor, es un inmenso honor inaugurar este ciclo de conferencias con su presencia. Excelentísima señora directora de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias. Excelentísimo general presidente del Patronato del Real Alcázar de Segovia. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Excelentísimos académicos y académicas, señoras y señores. Comienzo esta intervención aludiendo a uno de los jeroglíficos más vistosos exhibidos en 1644 durante las exequias celebradas en la iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid
por la primera esposa de Felipe IV, la reina Isabel de Borbón. Pueden verlo porque está reproducido en la parte cuasi central del programa de estas jornadas. El enigma gráfico, colocado en la parte interior del baldaquino de aquel monumento efímero, constaba en su centro de una corona real enlazada con 2 palmas que aludían tanto al ejemplo de vida como a la majestad de aquella soberana. Como puede apreciarse, a partir del centro del sol, 15 letras en círculo reproducían la expresión Elizabeth Regina, y de cada una de ellas emergían otros tantos rayos piramidales que expresaban en acróstico los atributos de la reina conforme a cada una de sus cualidades. Situación similar se deduce de la relación histórica de las exequias celebradas en Granada por la misma reina, que quedaba retratada como ínclita, entendida, generosa, ilustre, prudente, cristiana, piadosa, fuerte, católica y esforzada, estableciendo un expreso paralelismo entre ella e Isabel de Castilla, al afirmar que solo se diferenciaban en que una era castellana y otra francesa. Los creadores de los programas iconográficos y retóricos encargados en el caso de Madrid por García de Haro y Avellaneda, el conde de Castrillo, y en el de Granada por el Cabildo Catedralicio, no tuvieron que inventar demasiado, ya que los atributos ideales de las soberanas de la monarquía hispánica que vivieron en los siglos XVI y XVII habían quedado claramente establecidos tiempo atrás, vinculados con la imagen y el proceder de Isabel I. Esto no quiere decir que con anterioridad a la vida de la gran reina castellana no existieran textos dedicados a establecer modelos de conducta válidos para princesas y reinas. Seguramente el más conocido y el que hoy en día es considerado el primer libro de la literatura occidental dedicado exclusivamente a biografías de mujeres fue el que con intención formativa redactó Giovanni Boccaccio a mediados del siglo XIV bajo el título de Claris Mulieribus. Esta obra, dedicada a la florentina condesa de Altavilla, Andrea Accioli, descendiente de una rica familia de financieros toscanos, fue redactada, según cuenta el humanista italiano, para preservar la memoria de 106 mujeres famosas de la antigüedad histórica o mítica, si bien no todas ellas tuvieron una conducta ejemplar. Boccaccio justificó este planteamiento, que algunos hoy califican de misógino, alegando que contar los hechos de mujeres malvadas sería compensado por la exhortación a la virtud que supondría narrar las acciones de las más ejemplares. Casi 80 años después, en 1446, y por tanto antes del nacimiento de la reina Isabel, que lo hizo 5 años más tarde, el famoso Álvaro de Luna, valido del rey Juan II, escribió en un precioso castellano bajomedieval, con la colaboración de autores como Juan de Mena, el libro de las claras y virtuosas mujeres. El texto de mediados del siglo XV pertenecía al género de didáctica moral y tuvo una importante difusión en su época entre las élites letradas. En su proemio, el autor defendía la necesidad de visibilizar las obras de mujeres de mérito, así santas, decía, como imperiales y reales, duquesas y condesas, y de muchos otros estados, porque inhumana cosa nos pareció de sufrir que tantas obras de virtud y ejemplos de bondad fallados en el linaje de las mujeres fuesen callados y enterrados en las escuridades de la olvidanza. En esta obra se reunían más de 100 casos de mujeres célebres del mundo bíblico, clásico y cristiano, con la pretensión de servir de modelo para las damas de aquel tiempo. La reina Isabel debió conocerlo, pues está incluido en un inventario de bienes de su propiedad. Aproximadamente 2 décadas después, y a la manera de los espejos de príncipes, Fray Martín Alonso de Córdoba redactó un tratado doctrinal titulado Jardín de nobles doncellas, este sí, dedicado ya expresamente a la joven princesa Isabel. El fraile agustino describió el libro como una breve escritura que hable de la generación, condición y composición de las nobles dueñas, en especial de aquellas que son o esperan ser reinas. Y ello porque indicaba en su proemio algunos, señora, menos entendidos y por ventura no sabientes, habían a mal cuando algún reino viene a regimiento de mujeres. Pero yo, como abajo diré, soy de contraria opinión. En muchos pueblos y reinos fueron librados por mujer y bien regidos. En esta breve escritura, como su autor la calificaba,
presentaba perfectamente estructurados virtudes y vicios atribuidos a mujeres con el fin de persuadir a la destinataria a que en su conducta practicase las primeras y minimizara los segundos. También dejó claramente especificado que la reina ideal debía poseer las mismas virtudes cardinales y teologales que adornaban al buen príncipe: la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza, junto a la fe, la esperanza y la caridad. Pero además, por el hecho de ser mujer, la reina estaba obligada a exteriorizar, incluso de forma más continuada que el propio rey, cualidades que se consideraban ligadas en la época de modo natural a la feminidad, entre ellas la humildad y la generosidad. Por tanto, y solo a través de lo visto hasta aquí, parece que no resultaba fácil para los teóricos y los tratadistas de la primera época moderna encontrar un único modelo aglutinador de la reina perfecta entre el amplio arco de nobles damas de la historia universal, el menos poblado de reinas consortes y el mucho más reducido de soberanas gobernantes, ya fueran estas propietarias o regentes. Sin embargo, Isabel I de Castilla logró ser reconocida por propios y extraños como una reina legendaria en sus múltiples facetas, haciendo buena la afirmación de uno de sus letrados de cabecera, Pedro Mártir, cuando escribía 2 años antes de su muerte que era más fuerte que un hombre fuerte, más constante que cualquier alma humana y maravilloso ejemplo de honestidad y virtud. Una imagen que en el momento en el que Diego de Colmenares publicó su historia de la insigne ciudad de Segovia en el siglo XVII ya se hallaba arraigada hasta el punto de que el autor afirmaba en su libro que con Isabel dio principio a la mayor monarquía que el mundo ha visto después de Adán. El paradigma isabelino quedó definitivamente fijado en el siglo XVIII con la obra del padre Flórez titulada Memoria de las Reinas Católicas, publicada en 1761. Un libro que se convirtió en fuente para la elaboración de todas las historias de reinas posteriores. Dedicado a Isabel de Farnesio, homónima de la de Castilla, se trataba de rendir tributo a la soberana que regía en esos momentos y, de paso, a todas aquellas que gobernaron y demostraron, dice Flórez, la prudencia, el celo y la bondad de sus caracteres, desempeñando con dignidad su regia función. El padre Flórez, en este libro, convertía a Isabel de Castilla en arquetipo, quedando retratada como un acabado ejemplo de soberana gobernante. De ella se decía, entre otras cosas, que se crió sin delicias para formar a una mujer robusta que unía a una buena instrucción un claro y penetrativo ingenio. Protectora de las gentes de letras para ilustrar con ellas a la nación y, en fin, tenía en su conjunto prendas cual se requiere para formar a una heroína. Para entender la consolidación de un prototipo tan sólido como el de la reina Isabel, la historiografía más reciente, que se ha ocupado de analizar la naturaleza del poder femenino en la época moderna, ha insistido en el activo papel que Isabel de Castilla asumió en la construcción y en la visibilización consciente de su propia imagen como soberana. Tanto Charles Beam como Hilary Callendorf como Barbara Weisberger, al centrar sus estudios en el análisis de la naturaleza del poder ejercido por mujeres en la temprana época moderna, han puesto el acento en la observación de lo que podríamos denominar la construcción de la reginalidad femenina o queenship. Ello implica medir y evaluar las estrategias desplegadas por las soberanas como respuesta al dinamismo de las transformaciones sociales que tuvieron lugar en su tiempo. Se trataría de reparar no solo en las características individuales de reinas y mujeres de poder en términos de inteligencia, aptitud, logros y liderazgo, sino de identificar, mediante la comparación, las formas en las que ejercieron su papel, los posibles patrones de conducta que permitieron la construcción de esa reginalidad y en cómo pudieron cambiar a lo largo del tiempo. Son estos nuevos ángulos de observación histórica los que están permitiendo identificar los principales procedimientos de modelización desplegados con éxito por Isabel de Castilla hasta lograr definir su reinado como paradigma de la reginalidad europea de las soberanas de toda la época moderna. Los sillares maestros que conformaron esa construcción fueron su sabiduría, la demostrada fortaleza enérgica de su práctica política, mezclada con la prudencia y la templanza de sus acciones, el papel de ayudadora en un matrimonio que siempre procuró proyectar como perfecto, y el protagonismo en la educación y formación de su descendencia. Esos pilares estructurales, además de su piedad, alimentaron la proyección de un modelo de reina ejemplar.
En la conformación de esta imagen pública y de su legado histórico, y al igual que otros monarcas del Renacimiento, Isabel reconoció desde el principio el poder y la utilidad de la palabra escrita. Por esta razón, patrocinó a un equipo de letrados solventes, entre ellos Hernando del Pulgar, Alonso de Palencia o Elio Antonio de Nebrija, cuyas obras, ya fuera de forma directa o indirecta, ensalzaban su legitimidad, virtudes y logros, sentando así las bases de su reputación. El atributo de sapiens, asimilado a Isabel de Borbón en el jeroglífico citado al principio y elaborado siglo y medio después, pudo ser visibilizado con facilidad en vida de la reina católica, porque su crianza en cortes cultas, como fueron la de su padre Juan II o la de su medio hermano Enrique IV, y la propia orientación que dio a la suya, permitieron a los intelectuales de cabecera de su tiempo utilizar el calificativo de sabia con propiedad. Desde adolescente, Isabel había adquirido una profunda inclinación hacia todo tipo de saberes y una honda predilección por el estudio que contagió a quienes se movían a su alrededor. La relación con los ambientes intelectuales, particularmente filológicos de aquel tiempo, fue una consecuencia natural de la pluralidad de lecturas a las que accedió desde los primeros años. Como reina letrada, se esforzó por hablar y escribir con pulcritud el castellano, del que supo apreciar su alcance y valor instrumental en el ámbito político-cultural. También su instrucción en latín, a partir de 1482, tuvo que ver con su capacidad para apreciar el capital histórico que esa lengua brindaba a la hora de acceder no solo al conocimiento del pasado, sino a los ambientes diplomáticos de su presente. Al ejercer el poder político como soberana efectiva, logró transmitir también una imagen enérgica, fuerte y dotada para el mando, aunque siempre equilibrada con dosis de prudencia. Para los biógrafos de su tiempo, estas capacidades no solo procedían de sus cualidades naturales, sino del estudio, la observación y la experiencia a la que se apela continuamente al aludir al matrimonio con el rey Fernando, que se describe como una unión armoniosa. No se puede olvidar que Isabel fue simultáneamente reina propietaria en Castilla, pero también reina consorte en Aragón. Y en esta segunda faceta fue importante mostrar su perfil de mujer discreta y mediadora. La soberana percibió desde el principio que si quería tener éxito como reina, su matrimonio debía transmitir una imagen de armonía y de trabajo en equipo. Tanto en su tiempo como en periodos posteriores, cronistas y estudiosos lograron comunicar la idea de que los monarcas se respetaban mutuamente, haciendo de ello la clave de bóveda de su monarquía. Incluso las capitulaciones matrimoniales sentaron un precedente europeo que sirvió para establecer un modelo de posición del rey consorte en el caso de matrimonios de futuras reinas propietarias. Así quedó demostrado cuando Felipe II, bisnieto de Isabel y Fernando, contrajo matrimonio con la reina de Inglaterra, María Tudor. Aquel contrato matrimonial ratificado por el Parlamento inglés, que contemplaba la soberanía conjunta, estuvo basado en las estipulaciones nupciales firmadas por los bisabuelos del rey Felipe. Pero el valor simbólico del matrimonio no invalidaba el hecho de que Isabel reivindicara en los actos institucionales su posición de reina propietaria, procurando que la posteridad la recordara así. En este sentido, el uso de la cultura material en la creación de su imagen pública jugó un destacado papel. Este ejercicio del poder blando resultó muy eficaz a la hora de persuadir a los súbditos del éxito de su reginalidad. Otro de sus rasgos definitorios con trascendencia posterior fue el de la piedad, de nuevo fundamentada en saberes letrados. Las creencias religiosas de Isabel y en concreto sus conexiones con la devotio moderna alentaron la circulación de textos que reflejan esos ideales. Por ello, tanto Isabel como su esposo encomendaron a Fray Ambrosio Montesino traducir la Vita Christi, o Vida de Jesús, del dominico alemán Ludolfo de Sajonia, al ser considerado el libro fundamental de esta corriente espiritual moderna en toda Europa. La traducción editada en 1501 ofrece un valor añadido, pues aunque el traductor dirigió a ambos reyes la carta dedicatoria, la silografía que se reproduce en la portada proporciona un ejemplo gráfico de la prioridad con la que en la época se entendía el patrocinio literario piadoso de la soberana castellana en comparación con el de su marido. El grabado refleja cómo ambos monarcas reciben el nuevo libro, pero la reina resulta ser el agente más activo.
Señala con el índice de su mano derecha el ejemplar, que además solo ella y el fraile alcanzan a leer, mientras la posición de la mano izquierda de la reina, pegada al pecho, da cuenta de la recepción de la obra en primera persona. Esa piedad moderna logró convertirla, además, en una pionera figura de trascendencia global al encabezar la defensa de lo que hoy llamamos derechos humanos en América, mundializando de este modo su imagen de reina cuidadora, que ya Hernando del Pulgar se ocupó de fijar en su crónica al difundir los actos que protagonizó durante la Guerra de Granada, en la que atendió personalmente a heridos y enfermos, mientras ponía en funcionamiento un hospital específico de campaña dotado de médicos y cirujanos para el auxilio de los contendientes en el campo de batalla. Y si la construcción de la regionalidad isabelina fue una labor consciente y sistemática durante su propia vida, la velocidad con la que la reina Isabel se convirtió en paradigma de reinas, pero también de mujeres en general, fue extraordinaria, lo que prueba el éxito de aquel diseño. De semejante hecho da cuenta la traducción al castellano, en 1542, en pleno reinado del emperador Carlos V, de la obra del franciscano Francesc Eiximenis, el Llibre de las Donas, publicado originalmente en 1495. Este tratado, dedicado en origen a la noble señora doña Sancha Eiximenis de Arenós, condesa de Prades, es prototipo de la literatura didáctica de tradición medieval. Compuesto de 5 libros o partes, describía los posibles estadios en la vida de una mujer, de niña, doncella, casada, viuda y religiosa, y analizaba a través de ejemplos de la antigüedad los peligros en los que las mujeres podían caer en cada estado y la forma de evitarlos. Si bien durante el siglo XV circularon numerosos manuscritos en castellano de esta obra, no fue hasta principios de la cuarta década del siglo XVI, en 1542, cuando apareció el letras de molde. Lo hizo en unas prensas vallisoletanas bajo el título El carro de las donas, dedicado precisamente a la hermana del emperador Carlos V, a Catalina de Portugal, esposa del rey luso Juan III y también nieta de Isabel de Castilla. El desconocido traductor, que al parecer era, como digo, un fraile franciscano, no se limitó a trasladar el contenido original de la obra del catalán al castellano. Decidió suprimir pasajes originales y añadir 3 capítulos nuevos, del 62 al 64, en la parte segunda, relativos todos ellos a la biografía y semblanza de Isabel la Católica. El traductor justificaba su acción al considerar que algunos de los ejemplos de mujeres gentiles utilizados por Eiximenis convenía reemplazarlos por el de la reina Isabel. Esos caracteres que el anónimo franciscano se propuso visibilizar no eran solo para enseñanzas de reinas, sino para mujeres comunes. Y por ello abundó en los aspectos que constituyeron después el modelo de conducta femenino que conformaría el propio de la Contrarreforma católica. Abundaba en que fue obediente y servicial con su madre enferma, en su humildad a pesar de ser tan grande señora, en su templanza ante las adversidades por saber que el auténtico consuelo se hallaba en Dios, en su discreción ante los asuntos más graves, en lo amiga que era de repartir justicia mezclada con misericordia y, en fin, en la buena educación que supo dar a sus hijos e hijas, dándoles maestros de vida y letras. En definitiva, y en esto el franciscano parecía olvidar que Isabel era reina propietaria, en una perfecta compañera de gobierno para el monarca. Pues, dice, viendo el rey la grande habilidad que la reina tenía en la gobernación, todas las cosas graves remitía al buen saber y juicio de la reina, porque sabía que tenía grande habilidad y buen seso natural. En el carro de las donas, la voluntad de inocular la personalidad ideal de Isabel de Castilla a las reinas futuras queda claramente manifestada, pues tras dedicarle estos 3 capítulos específicos, aborda los casos de sus 4 hijas, destinadas todas ellas a ser reinas y espejo, según el autor, de las virtudes de su madre. Por tanto, la figura de Isabel como modelo para futuras soberanas quedó claramente establecida a partir de esa cuarta década del siglo XVI. Lo fue para su hija Isabel, reina de Portugal, que en el carro de las donas aparece en el capítulo 65 de la segunda parte, y donde se dice que ella fue, cuando doncella, tan santa y devota y tan sabia y tan perfecta que subió en todo grado de perfección, siendo además buena consejera de sus padres para los asuntos políticos. Del mismo modo, es extensamente tratada en capítulo aparte la cuarta hija de Isabel de Castilla, María, reina de Portugal también, descrita como de acabada fe y devoción.
Según el autor, contó con la bendición de Dios al tener una gran cantidad de hijos, en concreto 7 varones y 2 hijas, la mayor de las cuales se convertiría finalmente en la esposa del emperador Carlos V, la bien conocida emperatriz Isabel. Precisamente durante los funerales de esta soberana, que ejerció con solvencia varias gobernaciones en los reinos peninsulares durante las ausencias del rey, parece que el predicador que se encargó del sermón, el fraile Jerónimo Francisco de Mendavia, obispo de Nicaragua, causó escándalo a muchos, según una anónima crónica del emperador Carlos V, porque en su prédica, leo literalmente, se metió a comparar abuela y nieta y dio muchas ventajas a la nieta en menoscabo de la abuela, insufrible comparación a los oídos de este reino. Finalmente, en el capítulo 67 del Carro de las Donas, queda espacio para trazar 2 microbiografías de las restantes hijas de Isabel de Castilla. De Catalina, la que fuera reina de Inglaterra, afirmaba que era reina del cielo por palma de martirio, pues al resumir su vida y su desastroso segundo matrimonio con Enrique VIII argumentaba el autor que entre todas sus virtudes destacó la paciencia. En el caso de Juana, la heredera de los reinos peninsulares, a la que describe como enferma de una dolencia de la que nunca pudo curar tras la muerte de su esposo, justificando así su apartamiento de la vida política, afirma que fue, mientras era doncella, de muy claro ingenio, muy sabia, gran letrada, de muy clara conciencia y de toda bondad. Como conclusión, no puede extrañar, por tanto, que en pleno siglo XVII el modelo de conducta de Isabel de Castilla impregnara a todas las consortes y gobernadoras Habsburgo, incluida la reina Isabel de Borbón, con la que comenzaba esta intervención, y que en el panegírico del siciliano historiador José Micheli Márquez quedara descrita como una cuasi reencarnación de la gran Isabel de Castilla. Dice, por la facilidad en la inteligencia de los negocios, la madurez en las determinaciones, la prontitud en los partidos, la celeridad en las expediciones, la oportunidad en las disimulaciones y la afabilidad con todos. En definitiva, en el reflejo de Isabel I de Castilla, cuya imagen ideal había quedado establecida como paradigma con un siglo de anterioridad y constituida a partir de entonces en el ejemplo y espejo universal de reinas. Muchas gracias. El acto ha terminado. Rogamos permanezcan de pie mientras Su Majestad abandona la sala. Por favor, vayan saliendo hacia las salas donde se servirá un aperitivo. Les rogamos que sigan las indicaciones del personal del Alcázar. Muchas gracias.